Soy Adriana María Acevedo Posada, representante del grupo 317 de Psicobiología, estudiante del segundo periodo de Psicología de la UNAD. Estoy en compañía del doctor Mario Fernando Gaviria Ramírez, quien nos concede la entrevista el día de hoy sobre los siguientes temas. Doctor, cuéntenos de qué manera interactúa el médico general con el psicólogo o con el psiquiatra en el caso de la enfermedad de salud mental de los pacientes. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos los estudiantes del grupo. En el centro de especialistas donde nos encontramos, contamos con dos psicólogos, Juan Carlos Bustamante y Claudia Restrepo. Son psicólogos con un enfoque muy clínico. Juan es especialista en la parte de medicina laboral o de psicología laboral y es especialista en el campo clínico. ¿Cómo interactuamos? Pues normalmente los pacientes se captan desde psicología o se captan desde medicina general y se identifican las diferentes problemáticas que pueden requerir el trabajo de conjunto. Una vez se identifica el proceso de enfermedad mental o de trastorno de ansiedad o alguna de estas patologías, se evalúa en el grupo, o sea, se evalúa con el psicólogo o con la psicóloga la necesidad o no de medicar o solamente hacer un manejo con psicoterapias. Se hace una evaluación por el médico, se hace una evaluación por psicólogo y después de que se hacen las dos valoraciones se determina la necesidad de intervenir con medicamentos o de intervenir solamente con la parte de terapia psicológica. Teniendo en cuenta los pacientes que asisten al centro de especialistas al que usted pertenece, ¿qué tipo de población asiste y cuáles son las características que demanda esta asistencia? Bueno, debido a que tenemos todas las especialidades, pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, etc., el tipo de población es muy variado, porque tenemos población pediátrica, tenemos población joven, adulto joven y adulto mayor. En todas estas poblaciones identificamos como principales causas de atención el trastorno de estrés secundario al estrés laboral o el trastorno de ansiedad. Son como las dos causas más comunes de consulta cuando hablamos de salud mental. Es muy común observar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad secundarios normalmente a la parte laboral. Yo soy médico general y soy especialista en medicina laboral, y con Juan, que es el psicólogo especialista en psicología laboral, hemos encontrado que una de las causas de consulta más importantes o de enfermedad o de alteración del estado mental del paciente más común es el estrés laboral. Entonces es muy común ver esto. ¿Qué recomendaciones médicas nos da usted para que estas personas que ya han detectado ustedes con estos síntomas no se automediquen y visiten los especialistas para que hagan un adecuado tratamiento de su salud? Bueno, la automedicación es un flagelo, un problema que estamos enfrentando los médicos y psicólogos y psiquiatras en Colombia, porque cada vez los farmacéutas toman más confianza en el uso de medicamentos, porque los pacientes antes de venir donde el médico ya han hecho un recorrido de farmacias, han hecho un recorrido de amigos, familiares y personas que normalmente recomiendan medicamentos. Que estamos empezando a ver que la automedicación está llevando a adicciones, a dependencias, farmacodependencia, que normalmente las automedicaciones son erradas, muchas veces desequilibran más al paciente. Un ejemplo, un paciente con un trastorno bipolar, un afectivo bipolar, le dan un antidepresivo tipo sertralina, un inhibidor de la recaptación de serotonina, y finalmente el paciente despierta su bipolaridad, entonces entra en una hipomanía y son pacientes que ya vienen con complicaciones. Entonces desde el centro especialista venimos trabajando mucho el tema de la medicación. Es una medicación más sana, una menor medicación. Siempre tratamos de explicar al paciente: usar muchos medicamentos no es bueno. Un médico que manda muchos medicamentos no está haciendo una buena práctica clínica. Los farmacéuticos deben limitarse a vender lo que está en la formulación y no estar recomendando medicamentos, porque muchas veces no identifican si hay posibilidades de complicar más al paciente.
todos los pacientes o la mayoría de los que se automedican empiezan a automedicarse para el sueño. Entonces hay que empezar a trabajar la parte de higiene del sueño, y es algo que nosotros le hacemos, por lo menos desde mi práctica clínica, le hago mucho enfoque al paciente en la parte de higiene del sueño. Porque la mayoría nos van a empezar con medicamentos inadecuados, no nos empiezan con inductores del sueño, sino con medicamentos como antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, imipramina, que van a generar dependencia y tolerancia en el paciente. Igual es muy difícil. Hemos estado haciendo videos, hemos estado presentando en redes algunos tips en diferentes áreas, y una de ellas es la psicología y una de ellas es la parte de sueño. Pero es difícil llegar al paciente con el tema de la automedicación porque es muy grande la automedicación en Colombia. Nosotros, y en estos municipios donde está el yerbatero, está la señora que sabe algo, está el vecino que soba, está el que hace masajes sin haber estudiado para hacer masajes, el que hace terapia psicológica sin ser psicólogo, el psicólogo o el que creen que es psicólogo que empieza a medicar, ¿sí? Que sabemos pues que el psicólogo respeta mucho la parte de medicación porque no la maneja, para eso estamos nosotros. El médico que siempre quiere dar resultados inmediatos, resultados exitosos, no duermes, listo, yo te pongo a dormir a cualquier precio. Entonces atacar eso es complejo. Estamos haciendo el trabajo, estamos tratando de que la gente no se automedique, por eso trabajamos muy unidos con la parte de psicología cuando encontramos un trastorno que pueda estar relacionado con la salud mental del paciente y con su ambiente social o laboral. Tratamos siempre de empezarlo por psicoterapia, antes de iniciar medicación, y a todo paciente se le explica los riesgos de la automedicación. ¿Considera usted que en este momento se está dando como el adecuado servicio y beneficio a un paciente que requiere de este tratamiento de salud mental? Nosotros desde el centro de especialistas, por lo menos desde mi práctica clínica y la práctica de Juan como psicólogo y de Claudia como psicóloga, sí, estamos haciendo un buen trabajo, pero hay que comprometer más personas. O sea, no es un problema de nosotros solamente, es un problema de salud mental del municipio. En estos municipios cada vez vemos más enfermedad mental, más complicaciones por la enfermedad mental, las tasas de suicidio van creciendo, en los niños la deserción, los trastornos depresivos están creciendo, ¿sí? Hoy nos sacamos un montón de palabras absurdas, me parece a mí, pero no nos enfocamos en hacer jóvenes y niños más fuertes. Entonces nos quedamos hablando de bullying, pero no estamos hablando de fortalecer estos niños para que sean capaces de soportar estas cosas como el bullying, que no me gusta la palabra, te lo repito, porque me parece pues que toda la vida ha existido, no es que ahora exista, solo que ahora le pusimos un americanismo que no tiene mucho sentido, pero seguimos atacando es al que hace bullying y nos olvidamos de generar bases fuertes de autoestima en el que es sometido a esta práctica. Los niños son crueles, lo hemos dicho siempre, y no es crueldad, es que en medio de su proceso de crecimiento psicológico y de su crecimiento como personas, pues vamos a encontrar defectos en el otro que nos van a parecer graciosos. Entonces hay que fortalecer esta parte. Eso es también un trabajo que nosotros venimos haciendo, pero pues finalmente somos solo nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el municipio se apropie de estos temas, que los medios de comunicación del municipio se apropien de estos temas, que el hospital y los entes que ejercen medicina y psicología en el municipio, no solo públicos sino privados, se apropien de estos temas y nos metamos todos en la tarea de ayudar. He tenido charlas con docentes donde me pareció muy particular que lo que iban a hacer era señalar los 6 niños canzones del grupo. Y bueno, ¿y qué pasa con los 6 niños, con el resto del niño, con los niños débiles del grupo, que se dejan caer ante situaciones como, ay, eres orejón? No, hay que ayudar y hay que hacer un proceso con esos padres para que no estemos todo el tiempo quejándonos, sino haciendo un proceso académico, un proceso de fortalecimiento de autoestima, un proceso de crecimiento individual. Para esto me parece muy importante el deporte, entonces también hay que hacer una conexión con los entes de deporte del municipio. Es muy importante el arte, la cultura, entonces hay que vincular a los niños en todo esto para que sean adultos más fuertes y así mejorar la salud mental del suroeste, que cada vez está más afectada.
Agradecemos entonces al doctor Mario Fernando Gaviria por el espacio y esperamos que este video haga parte de un buen trabajo de